Los científicos, a través del trabajo arqueológico, han ido descubriendo patrones y normas cuya existencia permiten hablar de unas costumbres sepulcrales regladas. Para los antiguos canarios, la práctica fúnebre es una actividad socialmente regulada, en la que se materializan las formas de entender el mundo, las creencias, la noción de colectividad. Pues también el mundo de los muertos es el reflejo del de los vivos. Y ese espejo pues se percibe en la jerarquización de los espacios de los muertos, como también existe una jerarquización de los espacios de los vivos, el tratamiento de los cadáveres, pero también incluso en la frecuentación de los espacios funerarios. Tienen cerca los cementerios, ellos van frecuentemente a los cementerios porque como tienen ese carácter colectivo, se lleva un cadáver, se reacondiciona, se vuelve a introducir otro cadáver. Hay un contacto con la muerte, con los difuntos. Algunas de estas manifestaciones funerarias son capaces de valorarse a partir de las evidencias presentes en los yacimientos. En otros casos, como las ceremonias efectuadas antes de enterrarse, quedan en el ámbito de lo intangible, de lo que no ha dejado una huella material. La práctica funeraria es muy amplia. Preparar el cadáver forma parte de la práctica funeraria. Trasladarlo al sitio donde se va a depositar forma parte de la práctica funeraria. Cómo se va a disponer en el sepulcro o en la tumba forma parte de la práctica funeraria. Ahora los ritos funerarios son cuestiones específicas que tienen ese contenido más simbólico, ¿no? El ritual funerario es una cosa más restringida, es algo más específico, son todo ese conjunto de acciones que están reguladas, están, digamos que existen una norma que las organiza, ¿no? Pero que no tienen una huella tangible a lo mejor en lo que es luego la expresión sepulcral, ¿no? Lo que nosotros encontramos ya la tumba, el sepulcro. En las prácticas funerarias, las relaciones con los antepasados constituían elementos clave en la reproducción social y en la perpetuación de su forma de vida. El antepasado es el concepto importante. El antepasado fija al grupo, fija a la comunidad a un territorio, hace que ese espacio sea donde están los muertos, es el espacio del grupo que tiene a sus muertos ahí enterrados, que tiene ahí a sus antepasados. Un muerto no deja de formar parte de la comunidad. Esto es un concepto importantísimo porque ayuda a entender cómo se organiza y cómo son los mecanismos de reproducción social de los grupos humanos de las comunidades. No se puede realizar porque estamos trabajando. Recuperarla e incluso fomentarla, que la gente venga al Maipé a estar un domingo, que es la idea de parque, la gente quiere un parque, esto puede ser un parque y va a ser un parque arqueológico. Pese al paso de los siglos, uno de los patrimonios funerarios más visibles de los antiguos canarios son sus cementerios. El cementerio pertenece por derecho al territorio de la comunidad, que establece en su seno un segundo asentamiento, el asentamiento de sus muertos. Existía una especie de rito, por así decirlo, de inauguración, no encontraría las palabras más adecuadas, de esos espacios funerarios, ¿no? En donde se adecúa al espacio funerario, se hacen determinados fuegos y luego comienza a usarse el espacio como depósito funerario, fuegos rituales, podríamos hablarlo, como por ejemplo en el caso de la Isla del Hierro, ¿no? No se entierra en cualquier cueva ni de cualquier manera ni en cualquier lugar. La cueva es un receptáculo, es un contenedor, pero para que sirva como lugar de enterramiento tiene que haber una especie de consagración, tiene que tener esa función habilitada ya, si no funciona como espacio funerario. Los cementerios pueden adoptar formas diferentes en atención a diversas circunstancias, pero lo que todos tienen en común es que están habilitados para perdurar en el tiempo. En la Isla del Hierro excavaron un yacimiento que es la cueva de la Jura, una necrópolis que fue utilizada durante 1000 años. Hubo algunos momentos en donde no se observa que hubiera enterramientos, pero hay una actividad continua de utilizar ese lugar como necrópolis durante 1000 años. Y además ellos han detectado
vínculos de parentesco entre los individuos que están allí. Podríamos hablar de una especie de panteón familiar durante 1000 años. No son pocas las necrópolis de las que sabemos, gracias al carbono 14, que fueron empleadas durante siglos, perpetuándose en el tiempo los lugares en los que los canarios rindieron homenaje a sus difuntos. El espacio cementerial de Lomo Juan Primo fue utilizado al menos 200 años. Esto nos lleva a pensar que 200 años es más tiempo del que lleva el cementerio de Las Palmas, por ejemplo, que fue, si no recuerdo mal, fundado alrededor del 1815 aproximadamente. En buena parte de las necrópolis de Gran Canaria, y de forma más evidente en aquellas de mayores dimensiones, se refleja un sentido colectivista de la práctica funeraria. Cuando estamos hablando de una necrópolis de superficie, como puede ser la de Juan Primo, que es un cementerio de fosa o un cementerio de cistas y túmulos, es fácil percibirlo, ese carácter colectivo. Cuando hablamos de cuevas no es tan sencillo, pero las cuevas en sí forman cementerios también y tienen ese sentido, esa función de albergar sucesivos muertos, y eso significa que durante generaciones se está usando. Mediante construcciones artificiales, la propia organización del espacio sepulcral o cómo se interrelacionan los diferentes cuerpos en la sepultura, aseguraban que en cada lugar se pudiese depositar nuevos cadáveres, manteniéndose unos vínculos que seguramente fueron importantes también en vida. El concepto de colectivo no solamente viene dado porque se entierre ahí o se deposite en esos lugares a más de un individuo, sino porque los individuos que se depositaban en esos espacios tenían nexos entre ellos, tenían vínculos. Podríamos hablar de vínculos familiares, como de hecho, por ejemplo, han demostrado el estudio de los dientes, en el caso de la necrópolis, por ejemplo, de la Huancha en Galdar, de vínculos sociales y de vínculos de otra naturaleza que todavía no están por descubrir con los estudios que se están desarrollando. Hay relaciones que se ven evidentes, clarísimas, y esas relaciones tienen una traducción, relaciones de muertos que tienen una traducción de las relaciones que tuvieron en vida. ¿Tirados a este lado? Sí, del lado de allá. Si querés junto todo esto, Sí. porque total... Ahora, ¿vale? Sí, así le juntamos todos los fragmentos juntos y ya hacemos un solo levantamiento de lo desplazado, ¿no? Sí, ay Dios, no quiero tocar por aquí porque se va a caer. Ahí está. Existen dos casos paradigmáticos dentro de lo que es el Lomo Juan Primo. Una de las fosas, por ejemplo, se deposita en primer lugar a un individuo adulto, y con el paso del tiempo ese individuo adulto se mueve, se saca de ese lugar, solamente se dejan algunos de los huesos, partes de los huesos largos, y se utiliza la misma fosa para el enterramiento de un adolescente. Ese es uno de los casos. O sea que nos está demostrando el uso continuado del espacio. En todos los casos se inhumaba el cuerpo y luego se cubría con sedimento. Y todas son iguales en ese sentido. Sin embargo, algunas están excavadas en profusión, es decir, la fosa es mucho más grande que el individuo que alberga. En otras la fosa se ajusta perfectamente al individuo y en otras apenas entra. O sea, los individuos están como acomodados, como a presión dentro de la fosa. Y nosotros estamos pensando que eso podía ser justamente porque las fosas se utilizan, se amortizan una y otra vez. No se trata de un depósito y eso se olvida, no. Eso pasa a formar parte del colectivo, de la colectividad, del grupo de personas que hay.